Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un video de Nubank. Así es, ya es oficial, por fin se publicó en el diario oficial de la Federación la autorización a Nu para convertirse en banco, y también ya sabemos el nombre que va a tener este nuevo banco en México. Se va a llamar Nubank S.A., Institución de Banca Múltiple, y los invito a ver este video por completo. Va a ser un video muy largo, pero vamos a ir paso a paso viendo el oficio del diario oficial de la Federación. También vamos a ver todos los artículos que menciona este oficio para entender cuánto le falta a Nu para comenzar operaciones oficialmente con el público en general. Así que va a ser un video muy interesante porque va a ser muy educativo. Vamos a ir paso a paso viendo el comunicado y a la vez vamos a ir viendo esos artículos que menciona el oficio para entender de qué trata este oficio. Así que los invito a que me acompañen a este video, que espero que les guste mucho y que también sea muy educativo para ustedes, para que al final del video entendamos qué es lo que tiene que hacer Nu para comenzar operaciones con el público en general y más o menos en cuánto tiempo comenzaría operaciones en México. Y es que apenas el día de ayer se publicó en el diario oficial de la Federación el siguiente oficio, que dice: oficio mediante el cual se otorga la autorización para la organización y operación de una institución de banca múltiple a denominarse Nubank, Institución de Banca Múltiple. Así que el nombre oficial de Nu como banco va a ser Nubank. Asunto: la autorización para que Nu se convierta en banco. Es un oficio dirigido obviamente a los representantes de Nu, a Iván Canales, a Jessica y a Romina Benvenuti. Así que vamos a comenzar con el oficio. Como podemos ver, subrayé muchos puntos que son importantes y son necesarios para entender de qué va el oficio y qué es lo que tiene que hacer Nu, como les comentaba al inicio del video, para comenzar operaciones con el público en general. Y dice: con escritos e información presentada los días 18 de octubre del 2023, ojo, desde el 18 de octubre del 2023, Nu comenzó con su proceso para convertirse en banco. Hay que recordar que Nu está realizando una transformación de Sofipo a banco. No es una nueva institución bancaria, es una transformación. Esto es importante porque también en este comunicado lo menciona. También Nu compartió información el 6 de mayo, el 16, 19 y 30 de agosto, el 18 de octubre y 12 de noviembre del 2024, el 15 de enero, 7 y 10 de febrero y 7 de marzo del 2025. Todas estas fechas que menciona el oficio son fechas en las que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le pidió información a Nu y Nu le compartió la información para poder agilizar el proceso bancario. Y dice: el ciudadano Iván Canales, en nombre y representante de Nu México, Sociedad Financiera Popular. Recordemos que en estos momentos Nu es una Sofipo, y de Nu BN Tecnología S.A., que esta es una empresa accionista de Nu, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la autorización para que Nu México Financiera se organice y opere como una institución de banca múltiple de nueva creación a denominarse Nubank S.A., Institución de Banca Múltiple. La propuesta central de la solicitud presentada considerada la transformación de Nu México Financiera, o sea, pasar de Nu Sofipo a Nu Banco, en una institución de banca múltiple conforme a lo previsto en la Ley de Instituciones de Crédito y en las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. De acuerdo con el esquema corporativo propuesto, Nu BN Tecnología, que es la misma que tenemos aquí, actual accionista mayoritaria de Nu México, mantendrá el carácter de accionista mayoritaria en el banco Nu, y la sociedad Nu MX, que es una empresa estadounidense, fungirá como accionista minoritario de esa entidad. Entonces estas dos empresas van a ser las principales accionistas de Nubank como banco. Sobre el particular, la Junta de Gobierno de esta comisión, en sesión celebrada el 15 de abril del 2025 con fundamento en el artículo 8, ojo, ahorita vamos a ver ese artículo, pero básicamente es el fundamento que le da a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la opción de otorgar o no otorgar la licencia bancaria de Ley de Instituciones de Crédito. Y entonces, para que se entienda mejor, como podemos ver, este es el oficio, pero ahora vamos a ver el artículo. Aquí lo tenemos, artículo 8.
establece que para organizarse y operar como institución de banca múltiple en México se requiere una autorización de gobierno federal, lo que les comentaba, la autorización que otorga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cual otorga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores previo acuerdo a Junta de Gobierno y con opinión favorable del Banco de México. Esta autorización es intransferible. ¿Qué significa esto? Que si la autorización se le dio a Nubank, entonces solamente la puede utilizar Nubank. Y aquí viene algo que es muy importante, porque a partir de este punto vamos a ver cuánto tiempo le hace falta a Nu para comenzar operaciones. Aquí viene el primer plazo, y esto es el primer paso que debe seguir Nu para convertirse en banco. Y dice, una vez concedida la autorización, que es el oficio que ya vimos que ya tiene la autorización, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores notificará a los interesados y dará su opinión favorable. Esto fue lo que vimos desde abril, que por muchos lados se estaba comunicando de que Nu ya tenía la autorización, pero aún no era efectiva, aún no se publicaba en el Diario Oficial de la Federación. Y dará opinión favorable respecto a los estatutos propuestos. Ojo, porque esto es muy importante. Estatutos propuestos significa que todavía no están operativos. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Obviamente, pasar de estatutos propuestos a estatutos operativos, que es el plazo de 90 días que vemos aquí, para que se realicen los actos tendientes a la constitución o transformación de la sociedad. El promovente debe presentar los estatutos, como lo podemos ver aquí, en un plazo de 90 días para su aprobación. Entonces, a partir de este momento, todavía tienen que pasar 90 días, que son 3 meses, para que Nu presente sus estatutos para su aprobación e inscripción en el Registro Público de Comercio sin requerir mandamiento judicial. Y dice, la autorización queda sujeta a que posteriormente se otorgue la autorización para iniciar operaciones. De esto también ya les he hablado mucho. De hecho, en los videos pasados de actualizaciones de Revolut y de Platacar, les comentaba que esas instituciones se encontraban también en este proceso, en el proceso de iniciar operaciones. Según el artículo 46 bis, que ahorita vamos a ver, la cual debe solicitarse dentro de los 180 días siguientes a la aprobación de los estatutos. Ojo, todavía pasados esos 3 meses, tienen que pasar 6 meses más para obtener la autorización de inicio de operaciones. Entonces, como podemos ver, aquí ya llevamos simplemente de estos 2 puntos 9 meses que pudiera llegar a tardar Nu para que comience operaciones con el público. La inscripción de los estatutos debe indicar que la autorización está sujeta a esta condición. Finalmente, las autorizaciones y sus modificaciones deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en 2 periódicos de amplia circulación en el domicilio social de la institución, o sea, en la Ciudad de México. Aquí tenemos el artículo 46 bis, y este artículo 46 bis nos habla de los requisitos que debe cumplir Nu para comenzar operaciones como banco. Y dice, el artículo 46 bis regula la autorización para iniciar operaciones de las instituciones de banca múltiple, así como para realizar operaciones adicionales a las ya autorizadas. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores es la autoridad responsable de otorgar dicha autorización. Para obtener, ojo, esto es todo lo que tiene que hacer Nu todavía, la autorización de inicio de operaciones, la institución debe acreditar lo siguiente: las operaciones que va a realizar. Ahorita vamos a ver las operaciones que puede realizar un banco, estar expresamente señalados en sus estatutos sociales, contar con el capital mínimo requerido. También ahorita vamos a ver cuál es el capital mínimo que le pidieron a Nu, y también vamos a ver el capital mínimo que establece el artículo 19, y dice, según lo dispuesto en el artículo 19 de la ley, dependiendo de las operaciones que pretende realizar, que son las operaciones que vimos arriba. Tener los órganos de gobierno y estructura corporativa adecuados. Esto también en los videos pasados de actualizaciones de Revolut y de Platacar, también ya les comenté sobre este punto, que es importante que toda su estructura esté conformada para las operaciones previstas conforme a la ley y las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Contar con infraestructura y controles internos necesarios como sistemas operativos, contables y de seguridad, así como manuales de oficinas apropiadas. También esto ya se los comenté en los videos pasados de actualizaciones. Estar al corriente en el pago de las sanciones, también revisar el portal sanciones y comprobar de que no tienen ninguna sanción, y en el cumplimiento de observaciones o acciones correctivas impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La Comisión Nacional puede realizar visitas de inspección para verificar el cumplimiento de estos requisitos y consultar al Banco de México sobre el cumplimiento de sanciones. Una vez otorgada la autorización para el inicio de operaciones, esta debe inscribirse en el Registro Público de Comercio en un plazo de 30 días. Entonces, aquí tenemos un mes más para que comience operaciones Nu. Entonces, llevábamos 9 meses más un mes, son 10 meses que todavía puede tardar Nu para comenzar operaciones.
operaciones, así que no estaría comenzando operaciones hasta el próximo año, pero si lo hacen más rápido pudieran comenzar en este año, pero como podemos ver, como máximo todavía le faltan a Nu 10 meses para comenzar operaciones. Aquí continuamos viendo lo que es el oficio del Diario Oficial de la Federación, que dice, considerando, ojo, lo que se debe considerar para poder autorizar la licencia bancaria a Nu. Primero, que la documentación e información presentada, como ya vimos, Nu estuvo presentando información en varios días con motivo de la solicitud de autorización para la organización y operación de una institución de banca múltiple a denominarse Nubank S.A. Institución de Banca Múltiple, cumple con los requisitos previstos en los artículos 9, 10 y 10 bis de la Ley de Instituciones de Crédito y en el 2, fracción 1 y 336 de las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. Artículo 9. Para obtener la autorización y operar como institución de banca múltiple, la sociedad debe cumplir con lo siguiente. Ojo, las características que debe tener como institución y importante, si ya llegaron hasta este punto del video, quédense hasta el final del video porque en el final del video vamos a ver en el oficio del Diario Oficial de la Federación cómo quedan todas estas características en el oficio del Diario Oficial de la Federación, pero ya aplicables a Nu. Aquí podemos ver las generales, que es ser una sociedad anónima de capital fijo, o sea que no puede aumentar su capital al menos de que sea autorizado, organizado conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley de Instituciones de Crédito, debe de tener un objeto social, que obviamente el objeto social es todo lo que tenga que ver con productos y servicios financieros, como lo vemos aquí, exclusivo a la prestación de servicios de banca y crédito, duración indefinida, o sea no tiene que tener una fecha de vigencia, capital social mínimo, que ahorita lo vamos a ver, tanto el que establece la ley con el que está obligado Nu a comenzar operaciones, domicilio social en territorio nacional, Nubank va a estar en Ciudad de México, estatutos sociales y sus modificaciones deben ser aprobados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y registrados en el Registro Público de Comercio. Y vamos a ver ahora sí la documentación que debe de llevar toda la solicitud de Nu, y dice, la solicitud de autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple debe acompañarse de proyecto de estatutos, señalar el objeto social, operaciones a realizar, información de los accionistas. Este punto 2 es el que hace referencia al artículo 2 de las disposiciones generales que ahorita vamos a ver, y dice información de los accionistas, personas que participan directo o indirectamente en el capital social, incluyendo el monto y origen de los recursos, que esto fue lo que ya vimos también al inicio, situación patrimonial y una honorabilidad e historial crediticio y de negocios, consejeros y directivos, relación de los probables consejeros, director general y principales directivos. También esto ya se los comenté en los videos que vimos anteriormente sobre Revolut y Platacar. De hecho, en el de Platacar vimos que ya tienen a su director de consejo de administración, y como podemos ver aquí tenemos el artículo 46 que nos habla de las operaciones que puede realizar un banco. Entonces vamos a ver cuáles son esas operaciones. Es captar recursos del público, otorgar créditos y préstamos en sus diferentes modalidades, descontar, negociar y comprar títulos de crédito, invertir y operar con valores y otros instrumentos financieros, prestar servicios de fideicomiso y custodia, realizar operaciones de cambio y compra-venta de divisas, realizar operaciones con instrumentos derivados y de cobertura, emitir y operar tarjetas de crédito, débito y otros instrumentos de pago, realizar operaciones de crédito con otras instituciones financieras nacionales e internacionales, realizar otras operaciones que autoricen las autoridades financieras. Entonces, todas estas operaciones las puede realizar Nu cuando se convierta en banco. ¿Qué más información necesita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? Bueno, un plan general de funcionamiento que incluye operaciones a realizar, medidas de seguridad para la información, programas de captación y otorgamiento de créditos, cobertura geográfica, estudio de vialidad financiera, bases para la aplicación de utilidades, organización, administración y control interno, comprobante de depósito en garantía equivalente al 10% del capital requerido a favor de la Tesorería de la Federación, que vamos a ver ahorita de cuánto va a ser ese mínimo, y otra documentación que requiere la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Toda esta información ya la entregó Nu a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero aquí dice notas clave: si no se presentan los estatutos, ojo, en 90 días la garantía se hace efectiva, y también dice que si la autorización es negada, en ese punto entonces sí se devuelve la garantía. Entonces un punto que hay que tomar en cuenta porque es mucho dinero. Y aquí tenemos el artículo 10 bis que solamente aplica cuando hay una transformación
En este caso recordemos que NU es una SOFIPO y se está transformando en un banco. Por eso dice artículo 10 bis, sociedades ya constituidas. Si una sociedad ya existe, en el caso de NU, que ya existe, que es una SOFIPO y quiere transformarse a banco, debe presentar la misma documentación, la documentación que ya vimos del artículo 10, además un proyecto de acuerdo a su órgano de gobierno que incluye transformación de su régimen y la modificación de estatuto. Si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores otorga la autorización, cualquier otra autorización previa como entidad financiera de otra naturaleza quedará sin efectos automáticamente. ¿Qué significa esto? Que si NU como SOFIPO ya tenía una autorización para algún proceso, entonces queda sin efecto porque NU ya no va a ser una SOFIPO, va a pasar a ser un banco. Y también vimos que nos habla del artículo 2, fracción 1 y 336 de las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, que son estos que tenemos aquí, y dice la fracción 1 del artículo 2 establece los requisitos generales para constituirse y operar como institución de banca múltiple, los cuales suelen estar relacionados con la estructura de capital, ojo el capital, y cómo se estructura con base en los accionistas, la procedencia de los recursos y el control accionario. Los requisitos suelen incluir presentar información sobre el número, serie, clase y valor nominal de las acciones a suscribir, así como el monto y porcentaje que representa respecto al capital social, proporcionar los formatos y documentos establecidos en los anexos correspondientes, y si la participación del accionista es menor al 2% del capital social, solo debe informar el nombre, nacionalidad, domicilio, RFC, ocupación y declaración de origen de los recursos. Y el artículo 336 nos habla más de lo mismo, que dice, este artículo establece que las solicitudes de autorización para organizarse y operar como institución de banco múltiple deben incluir por cada persona que pretenda suscribir el capital social, o sea, que pretenda aportar a capital social, información accionaria, formatos y documentación, participación indirecta, miembro del consejo directivos y también declaración de procedencia de los recursos, o sea, de dónde provienen los recursos. Vamos a continuar con el oficio y dice, segundo, que el Banco de México mediante el oficio siguiente de fecha 30 de enero del 2025 manifestó su opinión favorable para que se otorgue la autorización solicitada, o sea, ya tiene también la autorización del Banco de México. Asimismo, el citado Instituto Central en el oficio de referencia señaló lo siguiente, este Banco Central le manifiesta su opinión favorable para que esta comisión otorgue la autorización solicitada. Lo anterior siempre y cuando, ojo, previo al correspondiente inicio de operaciones como institución de banco múltiple, esa comisión se cerciore, o sea, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores corrobore lo siguiente. 1. El capital social suscrito y pagado de la citada institución de crédito, ojo, porque aquí viene de cuánto va a ser el capital mínimo con el que debe comenzar operaciones NU y que debe ya estar depositado en cuentas bancarias, y es de 13,295,104,169 pesos. Ojo, un montón. Que es la cantidad de capital resultante con base en la información más reciente proporcionada por los promoventes, considerando su escenario base del modelo financiero que integre el expediente de su solicitud, con el cual se deriva cabal cumplimiento a los previstos en el artículo 19 y 50 de la Ley de Instituciones de Crédito, y se mantendría un nivel de fortaleza capital adecuado para la estabilidad y correcto funcionamiento de Nubank durante los primeros años la nueva figura legal de institución de banca múltiple, siendo dicho monto también el que los promoventes señalan resultará de la próxima capitalización por realizar de Nu México Financiera previo a su transformación como institución de banca múltiple. Y aquí tenemos dos artículos que son los artículos que ya les comentaba al inicio del video, que es el 19 y el 50, y es el que habla de con cuánto debe empezar un banco. Y aquí lo tenemos, el artículo 19 nos define el capital mínimo obligatorio para la operación de los bancos, y el 50 regula la compensación de operaciones derivadas. Y aquí podemos ver también que el valor mínimo para un banco que va a realizar todas las operaciones bancarias, como es el caso de Nu, es de 90 millones de unidades de inversión. Continuamos con el oficio y dice 2. Esa sociedad acredite contar con la infraestructura y capacidad necesaria para recibir transferencias electrónicas de fondos en las cuentas de depósitos bancarios de dinero que sus clientes soliciten constituir en dicha institución, así como para celebrar operaciones con el Banco de México. Esto también ya se los comentaba en los videos anteriores. Tercero, que del análisis de la documentación e información recibida se concluyó que desde el punto de vista legal, financiero, operativo, de seguridad de información, de gestión de riesgos, operacional, de tecnología de la información y de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es procedente que se otorgue la autorización solicitada.
Por lo anterior, se adoptó el siguiente acuerdo. Los miembros de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en el artículo 12, acordaron por unanimidad se autorice la organización y operación de una institución de banca múltiple denominarse Nubank Institución de Banca Múltiple en términos de planteamiento presentado. La presente autorización queda sujeta a que, de conformidad con lo establecido por los artículos 8, tercer párrafo y 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, que son los artículos que ya vimos, y de observancia al requerimiento formulado por el Banco de México en su oficio tal, de fecha 30 de enero del 2025, se cumpla con lo siguiente: se obtenga de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la autorización para el inicio de operaciones de Nubank Institución de Banca Múltiple dentro del plazo que establece el artículo 8, los plazos que ya vimos, tercer párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito, lo cual procederá una vez que se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 46 del propio ordenamiento legal, que previo al inicio de operaciones el capital social suscrito y pagado de Nubank Institución de Banca Múltiple sea de al menos 13,295,104,169 pesos y que previo al inicio de operaciones Nubank Institución de Banca Múltiple acredite contar con la infraestructura y capacidad necesaria para recibir transferencias electrónicas de fondos en las cuentas de depósitos bancarios de dinero que sus clientes soliciten constituir en dicha institución. Nu tiene que cumplir todavía con esto y dice: el presente acuerdo se adoptó sin perjuicio de las demás autorizaciones y aprobaciones que con motivo del acto descrito deban obtenerse de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y demás autoridades competentes en términos de las disposiciones aplicables, así como el ejercicio de las facultades atribuidas a la propia comisión durante el proceso de organización de Nubank Institución de Banca Múltiple, en el que se habrá de cumplir con todas las condiciones y requisitos aplicables para el inicio de operaciones, o sea, cumplir con esto. Y recuerdan que les comentaba que íbamos a ver en el oficio cómo quedaban todas estas características, pero ya directamente con U. Vamos a ver cómo van a quedar. Y aquí lo tenemos: bases. Primera, la denominación de la sociedad será Nubank S.A. Institución de Banca Múltiple. Recordemos que la duración era indefinida, también que su objeto social estaba dirigido hacia las instituciones de crédito, que dice comprenderá la realización de todas las actividades, como les comentaba, va a realizar todas las actividades del artículo 46 que ya vimos, y la prestación de los servicios que señala el artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito será en la Ciudad de México, como se los comentaba. El importe de capital inicial será el que tenemos aquí, que ya vimos. La autorización a que se refiere el presente oficio es por su naturaleza intransmisible, que también ya lo vimos. La institución estará sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y ya para finalizar con este oficio, dice: por otra parte, esta comisión, con fundamento en el artículo 8 que ya vimos, segundo párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito y complementariamente al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de esta comisión en los términos antes expuestos, emite una opinión favorable, o sea, una autorización al proyecto de estatutos sociales de Nubank Institución de Banca Múltiple, conforme al documento que debidamente señalado se anexa al presente. Los promoventes deberán hacer entrega a esta comisión en un plazo, lo que ya vimos también, de 90 días naturales contados a partir de la fecha de notificación del presente oficio, para su aprobación el instrumento público en el que consten los acuerdos respectivos para que Nu México Financiera adopte el régimen de institución de banca múltiple y se aprueben los estatutos sociales de Nubank S.A. Institución de Banca Múltiple, según lo dispone el artículo 8, segundo párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito. Recordemos que esto ya lo vimos al inicio del video. En todo caso, deberá agregarse el instrumento público que corresponde al texto de este oficio o integrarse copia del mismo. El presente oficio deberá publicarse a costa de los interesados en el Diario Oficial de la Federación y en 2 periódicos de amplia circulación de su domicilio social. Y como podemos ver, el día de ayer ya se estaban publicando esas noticias en diarios, como lo tenemos aquí. Ya se publicó en diferentes diarios y también ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Pero como podemos ver, todavía falta mucho tiempo para que comience operaciones Nu como banco independiente, pero ya más o menos nos hacemos una idea de todos los procesos que debe seguir Nu para convertirse en un banco. Cuéntenme ustedes qué opinan sobre esto, los leo en los comentarios y nos vemos en un próximo video.